el campus que un centro de práctica. El campus pedagógico tiene como finalidad, principio y lo que rige principalmente, a mi modo de entender, es que es una forma de retribuir al colegio que nos recibe ustedes. Y en ese espacio es desde donde nosotros nos ubicamos para tratar de generar algún tipo de proyecto que sea este ejercicio de vuelta, ¿sí? Y ahí es donde trabajamos todos juntos, todos y todas juntos, los practicantes de las distintas carreras. Se valora aquí demasiado el trabajo que se realiza con los practicantes, del nivel que sea. Los profesores han ido adquiriendo, los profesores de aula, han ido adquiriendo también mayor experiencia, hay una mayor apertura y el campus ha dado como ese respaldo, ese fortalecimiento. ¿Ya? El hecho de que los estudiantes en práctica puedan, de diferentes carreras dentro del liceo, puedan desarrollar, tener una mirada y desarrollar un trabajo que vaya más allá de su propia práctica dentro del aula, que se entiende que es fortalecer un trabajo con la comunidad educativa. En el colegio surgió una necesidad y es un poco siempre el espíritu del campo, como tratar de generar un proyecto que atiende una necesidad del colegio. No es como que nosotros venimos desde la universidad, como un poco se pinta siempre la universidad, desde que aquí están todos los eruditos y vamos a resolver todos los problemas del mundo, sino que es más bien como detectar un problema que tiene el campus y ponernos todos en función de que ese problema se resuelva. Entonces se detectó un problema primero a partir de la reunión con el equipo de gestión del colegio y las jefas técnicas. Estuvo un ratito la directora con nosotros que nos comentaba que sería importante que trabajáramos la convivencia escolar. Y lo otro que hicimos fue una conversación así igual que esta con los chiquillos que estaban el primer semestre y qué es lo que ellos pensaban que nos hacía falta, y llegamos más o menos a la misma idea, la convivencia escolar, pero los chiquillos le daban como un cariz o un matiz, ¿cierto?, de que era importante la educación sexual. Entonces, desde ahí surgió una necesidad de entender cómo trabajamos la educación sexual ligada a la convivencia escolar. Había profesores de historia, de biología, de matemáticas, de filosofía, entonces ustedes entienden que cuando yo trabajo con profesores que son todos de distintas especialidades, todos tenemos una forma distinta de entender el conocimiento, y nos pasó que no teníamos la suerte de poder trabajar con las profesoras de diferencial ni las de básica, pero entonces ahora es un poco siempre la invitación, ¿sí? Que ustedes puedan aportarnos en las cosas que se nos ocurrió, que fue necesitamos diagnosticar, y ahí apareció siempre, como éramos mayoría de personas dedicadas un poco como a la ciencia, nos pasó que era como necesitamos diagnosticar de forma correcta el problema. Así como, ya, ¿cómo diagnosticamos? Porque es como muy grande la idea de convivencia escolar. Sí, pues es como grande, ya, pero ¿y cómo lo acotamos? Y esta cosa de la educación sexual, ¿cómo la abordamos? ¿Cómo? Y ahí lo que nos pasó fue que necesitamos empezar desde las emociones. Como no puedo pensar en la sexualidad sin la emocionalidad. Como que nosotros en esa conversación fue como, ya, estas dos cosas van ligadas. Y como van ligadas necesitamos ser capaces de encontrarlas. Y ahí lo que hicimos fue tratar de generar una suerte de diagnóstico online en Google Forms, pero que además tuviera la lógica de que les llamara la atención a los chiquillos, como que lo pudieran escanear con el teléfono, que pudieran contestar en el teléfono, y que ojalá nosotros pudiésemos llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible, porque lo que nos pasaba es
que teníamos como acceso, si uno quiere decir así como entre comillas, a los distintos cursos, porque cada uno de los profes que estaban con nosotros el semestre pasado tenía como una jefatura distinta. Entonces hicimos un cuestionario que tiene 2 preguntas, que siempre está esa invitación a que lo revisen, ¿cierto? Que lo puedan, ojalá lo hayan podido ver, porque un poco la idea, el espíritu que tiene esto es que no es mi trabajo y no es el trabajo de uno de ustedes en particular, de una de ustedes en particular, ni de los chiquillos que estaban con nosotros el semestre pasado, sino que es el trabajo del campus, de todos los practicantes que pasamos por el campus de Valenzuela, y probablemente nosotros no vamos a terminar nada. Así como el producto final que nos imaginábamos era una feria de sexualidad. Y muy probablemente entre los que seamos este semestre, que por ahora somos nosotros 3, no vamos a generar una feria de sexualidad, pero vamos a dar pie para avanzar hacia ella. Ha tenido más cuerpo, ha tenido más presencia, eso hace que se sienta mayor presencia de los estudiantes en práctica, ¿ya? En las diferentes acciones que han podido desarrollar antes de la pandemia. Ya sabemos que ahora, después de la pandemia, ha sido un poco difícil tomar el ritmo o el mismo nivel o la misma cantidad de estudiantes en práctica que han llevado, pero da eso, es decir, le da más cuerpo a esta práctica, podríamos decir, o a esta actividad o esta acción que es tener estudiantes en práctica dentro de las aulas en los diferentes ramos, en los diferentes niveles ya, por decirlo así, es decir, cuando llegan a práctica inicial, práctica intermedia, práctica profesional. Como decía, había una profesora de filosofía que tiene una forma de comprender la naturaleza del conocimiento. Y después, cuando yo hablo de sexualidad, la profesora de biología también tiene otra mirada. Y el profesor de matemática a lo mejor tiene una mirada distinta. Entonces, y el profesor de educación física, que también trabajaba con nosotros, tiene otra mirada. Y entonces, el ponernos de acuerdo, yo creo que era lo más interesante. Yo siempre como que hago un poco el paralelo a lo que es luego cuando uno está en el ejercicio profesional, que ya en su caso es el año que viene, es un poco como lo que pasa en los consejos de profesor. Que hay una persona que dirige, pone un tema y tratamos todos de que es como desde nuestra propia particularidad aportamos a la resolución de ese tema o de ese problema. Entonces, lo valioso y lo más interesante que nos pasó era esta mirada de distintas formas de entender el conocimiento, de distintas miradas desde siempre. Todos tenemos distintas formas de entender cómo se resuelve un problema. Desde las distintas especialidades, pero además es este ejercicio como de consejo de profesores practicantes, que era como novedoso, que le daba mucho valor, y las miradas distintas yo creo que era lo que terminaba siendo como más esa posibilidad de escuchar a otro que es de otra carrera, que a lo mejor usted en los 5 años de universidad jamás en la vida se le ocurrió que iba a tener una conversación sobre sexualidad con el profesor o la profesora de matemáticas. Entonces yo siento que ese tipo de cosas le dan valor a nuestro trabajo.